En la Sierra Norte de Guadalajara, en la rama castellana del sistema ibérico, se localiza uno de los entornos paisajísticos y geológicos más espectaculares del centro de nuestro país, el anticlinal de Riba de Santiuste. Catalogado por el IGME como lugar de interés geológico, se trata de un espacio privilegiado para el estudio de las distintas facies del Triásico en el suroeste de Europa, con gran importancia sedimentológica y paleontológica. Su elevación en el horizonte, muy visible a larga distancia, fue objeto de temprana ocupación, sobre todo a partir del siglo IX durante el Emirato Andalusí, mediante la construcción de una imponente fortaleza que formó parte del sistema defensivo de la Marca Media y el control del valle del río Salado. La importancia geológica del espacio, unido a su importancia histórica y de ocupación del territorio, ha originado sin duda uno de los paisajes culturales más importantes de Europa. El anticlinal de Riba de Santiuste, en el que nos encontramos, está formado principalmente por materiales del Triásico. Es una época en la que la Tierra era muy distinta a la que nos encontramos hoy en día y sobre todo era una época dominada por un supercontinente que es el de Pangea. Siempre que tenemos en la historia de la Tierra un continente enorme, un continente gigante, como en aquella época, suele coincidir con un periodo de aridez. Y esos materiales de esa época reflejan desde el punto de vista geológico esa aridez. Básicamente se compone de tres grandes conjuntos, tres facies también. La primera de las facies, el Buntsandstein, es más o menos equivalente al Triásico inferior. Son sobre todo conglomerados, areniscas, algunas arcillas relacionadas, como decía, un ambiente muy árido, y son las que tenemos con unos tonos rojizos muy característicos del medio desértico. La segunda de estas grandes facies sería la facies Muscheskalk, que sería equivalente más o menos al Triásico medio. Son materiales distintos porque son unos materiales marinos, son mucho más claros y son sobre todo carbonatados. Son principalmente calizas, dolomías, y en ellas se han encontrado los principales fósiles de toda la región. Y la última facie sería la facies Keuper, que es más o menos equivalente también al Triásico superior. Son arcillas muy ricas en evaporitas. Las evaporitas son sales, son sulfatos, es decir, yesos, y son las que proporcionan las sales que actualmente se explotan en la zona. Una vez que tenemos estos tres grandes conjuntos del Triásico, que son, digamos, los que forman la serie principal del anticlinal, el tiempo pasó, esa Pangea se fue destruyendo, se fue separando, nos aproximamos en el tiempo, superamos el Jurásico, llegamos al Cretácico, y en ese momento comienza también, hacia finales del Triásico, comienzos del Cenozoico, comienza una gran orogenia. Una gran orogenia es un momento de choque de distintas placas tectónicas que nos forman una serie de cordilleras. En esos choques hay grandes presiones y es el momento en el que este conjunto del que acabamos de hablar, por esas presiones, comienza a plegarse por el aplastamiento. Y ese es el origen del anticlinal de Riba de Santiuste.
Nos encontramos en el segundo gran conjunto, en la Facies Muchescal, más o menos Triásico medio, y como vemos ya el aspecto es muy diferente en muestra de mano o en el afloramiento, es muy diferente al conjunto anterior. Vemos que son materiales mucho más claros, son materiales muy distintos a nivel de composición, ya no son formados por partículas, ya no son detríticos, sino que son carbonatos. Son sobre todo dolomías, calizas, algunas más arenosas, y son materiales, insisto, marinos, que pues han dejado registrado un buen conjunto, un conjunto muy representativo de la fauna, sobre todo marina costera, de aquella época. Tenemos pues desde una serie de invertebrados, braquiópodos, bivalvos, son muy frecuentes, y tenemos afloramientos muy destacados desde el punto de vista paleontológico de vertebrados. Las arcillas que tenemos aquí son son materiales del Triásico superior, del Triásico de Facies Keuper. Es el último intervalo del Triásico y corresponde a un momento en el que el mar retrocedió nuevamente. Esta zona emergió, pero se encontraba todavía sometida a unas condiciones climáticas muy áridas y al lado de la costa. Entonces se nos generaron unas llanuras arcillosas con un tono muy rojizo, con gran cantidad de óxidos de hierro, que es un color muy característico de los entornos desérticos. Y además las altas temperaturas hacían que el agua rica en sales, rica en cloruro sódico principalmente, en sulfatos, en yesos, pues se evaporara y dejara intercaladas entre las arcillas pues depósitos de estos materiales. Entonces estas arcillas son las que pues a lo largo del tiempo se han venido explotando, una vez que ya nos encontramos con la presencia humana, se han venido explotando para extraer el cloruro sódico de ellas y pues utilizarlo para beneficio pues sobre todo de alimentación, de conservación de salmueras, y estas sales son las que realmente este recurso está aprovechando las sales del antiguo mar de Tetis, que son unas sales que tienen pues más de 200 millones de años. El anticlinal de Riba de Santiuste es un lugar excepcional por la preservación de sus estructuras sedimentarias. Hace unos 240 millones de años, el mar del Tetis inundó lo que hoy es parte de la península ibérica. Ese mar entró de este a oeste. ¿Y hasta dónde llegó ese mar? Pues hasta aquí, hasta la provincia de Guadalajara, y en concreto en Riba de Santiuste podemos ver esa playa de hace 240 millones de años. Esto que vemos aquí son riples linguoides, y seguro que habéis visto en las playas alguna vez, y es por eso, porque realmente estamos en una playa de hace 240 millones de años, más o menos. Aparte de riples linguoides hay riples de corriente, riples de oscilación, bueno, muchísimas estructuras que nos llevan a esa playa del pasado. Además de esas estructuras sedimentarias tan bonitas y tan bien preservadas, el anticlinal de Riba de Santiuste es un lugar excepcional por la preservación que presentan sus fósiles. ¿Qué fósiles hemos encontrado en esta zona? Hemos encontrado restos vegetales, hemos encontrado también invertebrados como son braquiópodos, bivalvos, nautiloideos. Luego también hemos encontrado bastantes restos óseos de vertebrados, en concreto de reptiles marinos que existieron antes que los primeros dinosaurios, como son placodontos y notosaurios. ¿Cómo son esos placodontos? Son animales que tenían un cuerpo muy robusto y que tenían, algunos de ellos tenían un caparazón parecido al de las tortugas y otros no, pero no tienen nada que ver con las tortugas, eran animales que se extinguieron en el Triásico. También hemos encontrado muchos restos óseos de notosaurios. Son unos reptiles marinos que tenían aspecto de lagarto,
pero no eran lagartos ni tampoco eran dinosaurios. Eran unos reptiles marinos que se adaptaron al medio acuático de manera temprana, justo antes de que apareciesen los primeros dinosaurios. Tenían un cuerpo hidrodinámico, 4 patas, una cabecita y una pequeña y una cola alargadas. Las patas delanteras eran más robustas que las traseras, por lo que se pensaba que las utilizaban de manera más activa cuando estaban en la locomoción, ¿no? Cuando estaban moviéndose. Tenían unos 5 dedos palmeados, aunque había algunos notosaurios que tenían sus extremidades anteriores casi transformadas en aletas. Eran animales, tanto notosaurios como placodontos, semiacuáticos. Esto quiere decir que podían nadar por esos mares muy poquito profundos del mar del Tetis, pero también podían pasar parte de su vida sobre la arena o sobre las rocas. Entonces, de notosaurios, además de encontrar numerosos restos óseos como dientes, vértebras, pues, húmeros, ulnas, además de restos aislados, sí que tenemos algunos esqueletos o parte de esqueletos en articulación. Pero lo más relevante que hemos encontrado de notosaurios, en realidad, es un yacimiento con un rastro de notosaurios, o sea, con huellas de notosaurios. Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque hasta este descubrimiento, en concreto, el yacimiento está en el término municipal de Val del Cubo, en el anticlinal de Riba de Santiuste, pero ya pertenece al término de Val del Cubo. Y bueno, hasta ese momento solo se conocían huellas de notosaurio en 2 yacimientos que están en el suroeste de China. Claro, esto posicionó a España en el segundo país del mundo en registrar huellas de estos poco conocidos reptiles marinos. Por eso es un yacimiento especial, ¿no? Muy, muy importante. ¿Qué es lo que vemos en ese rastro de notosaurio? Lo que tenemos son 7 huellas de notosaurio que están en disposición de doble hilera. Las huellas son ovaladas, tienen unas extensiones laterales siempre hacia el exterior del rastro y detrás de cada huella aparece una elevación en la roca. Y son huellas muy morfológicamente distintivas. Fueron creadas por un animal que tenía cierta flotabilidad en el agua, pero que usaba solo sus patas delanteras a modo de remos para desplazarse sobre el fondo marino e impulsarse hacia adelante. Por eso estas huellas nos dan mucha información sobre el estilo de locomoción de estos animales. Ya comentaba antes que por los esqueletos sí que se pensaba que al tener las patas delanteras más robustas que las traseras ya se pensaba que se utilizaban de manera más activa en la locomoción, pero claro, las huellas, encontrar sus huellas nos confirman, ¿no?, estas suposiciones y nos dan esa valiosa información sobre el estilo de locomoción de los notosaurios. También a lo largo de este anticlinal hemos encontrado huellas de rauisuquios, rauisuquios o poposáuridos. ¿Qué es eso? Pues animales anteriores a los animales relacionados con los cocodrilos actuales, serían como antepasados remotos de los cocodrilos actuales y eran animales que caminaban con 4 patas, tenían esas 4 patas alargadas y caminaban por las llanuras mareales de la Guadalajara de hace 240 millones de años. En concreto hay un yacimiento, que es el yacimiento de los arroturos, que tiene pues más de 300 huellas de estos arcosaurios y hay 15 rastros que se distinguen muy bien. Las huellas de estos animales se distinguen muy bien porque tienen 5 dedos en los pies, 5 dedos en las manos más pequeñitas que los pies. Y bueno, pues son también muy característicos y es un yacimiento muy especial porque tiene muchísimas huellas. De hecho, yo creo que el yacimiento con huellas de este tipo de animales es más grande que pueda haber en la península. Riba de Santiuste es uno de esos lugares mágicos de nuestra geografía con un paisaje único donde las faunas del Triásico camparon a sus anchas hace millones de años. Una auténtica cápsula en el tiempo situada en la Sierra Norte de Guadalajara con infinitas posibilidades de investigación geológica y paleontológica que a buen seguro seguirá deparándonos en el futuro grandes sorpresas.